Bueno, justamente respecto al día domingo y a raíz que no vamos a estar acá el domingo, sino en la Capitanía 500 el sábado, estaba pensando respecto a que en ocasiones anteriores no nos costaba como iglesia realizar el día domingo necesariamente la reunión, porque el voto hasta hace poco no era obligatorio, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Era voluntario. Y muchas veces preguntábamos y algunos decían, no, la verdad es que no voy a votar. Más de alguno de nosotros probablemente en alguna elección no fue a votar hasta que de un día a otro se hizo obligatorio. Algunos podrían decir que es bueno, otros podrían decir que generó más complicaciones, pero la verdad es que si uno revisa las estadísticas del padrón electoral, de cuántos votaron versus cuántos no hicieron valer su derecho a voto, es una estadística bastante impresionante. Cerca del 35-40% de los votantes, si es que no es más, no votaban. Es decir, si es que aquí somos como 100, 110, significa que alrededor de 45 personas no fueron a votar en las elecciones anteriores, casi la mitad del país. Y de alguna forma, en tiempos anteriores era relativamente fácil quedar indiferente. Incluso aunque uno dijera de alguna forma, sí, yo quiero votar por izquierda, por derecha, no, yo soy más independiente, o simplemente no voto, o voto nulo, era muy fácil, si ese día uno no se levantaba con ganas, quedarse en casa. Y claro, por ahí siempre faltaba el familiar que decía, tienes que ir a hacer valer tu derecho cívico, nosotros hacemos, y toda esa conversación que muchas veces se generaba después en torno a la mesa. Pero era fácil quedar indiferente. Hoy en día, nos guste o no, no se puede. Incluso si es que uno va a las urnas y raya el voto, hace algún dibujo o derechamente nulo o no hace nada, uno ya está ejerciendo su derecho de alguna forma y no está quedando indiferente, está marcando, por así decir, alguna preferencia. Y hoy en día, como decía, no se puede quedar indiferente respecto a lo que está sucediendo, porque sí o sí, el voto de cada uno de nosotros va a valer para, en este caso, ya sea a favor o en contra, antes era apruebo o rechazo. Por lo tanto, como siempre se dice, es importante informarse, porque hagamos lo que hagamos, no podemos quedarnos indiferentes al respecto. Algo va a suceder también con nosotros como país en ese sentido. Y Navidad es algo parecido, ¿eh? Navidad, especialmente la figura de Jesucristo y el nacimiento de Jesús, es algo que yo diría que en tiempos anteriores era más fácil para la gente que pase desapercibido porque era parte de la cultura. Todo el mundo se identificaba de alguna manera con el cristianismo, pero hoy en día cuando tú le presentas la figura de Jesús a las personas, para nadie les es indiferente. O lo aceptan medianamente, o abrazan la figura de Jesús, o derechamente la rechazan. Pero ya no está ese sentir que era como, bueno, sí, Jesús, creo en él, pero no hay una mayor relación. Hoy en día la figura de Jesucristo, cuando se la presentas a alguien, cuando hablas con alguien respecto a Jesús, nadie queda indiferente. Y bueno, y si es que pudieron ver el título del mensaje, es justamente ese, que ante Jesucristo, ante Él nadie queda indiferente. Y el día de hoy les quiero traer 3 reacciones de distintas personas que en torno al nacimiento de Jesús, justamente como estamos en Navidad y celebramos un año más de cuando el Señor vino a la tierra, aunque muchos sabemos que el Señor en realidad no vino un 25 de diciembre a las 00 horas, lo lamento si es que alguien le pinché el globo. Se dice que el Señor vino más bien cercano a abril, mayo, por algunos datos que se entregan del contexto en el que estaban sucediendo todo lo que ocurría. Dentro de eso que dice que los pastores que vieron la estrella estaban con sus ovejas en el campo de noche, por lo tanto allá era verano, no era invierno, dentro de otros datos que se va entendiendo. Pero nosotros tenemos esta fecha, al menos como cultura, de poder celebrar el 25 de diciembre y recordar lo que significa el nacimiento de nuestro Salvador. Sabemos que lo que más nos marca a los creyentes no es el nacimiento de Jesús, sino que es su crucifixión y posterior resurrección. Pero también es una fecha sumamente importante y por eso el texto bíblico lo recalca en más de un evangelio, todo lo que ocurrió en torno a la natividad del Señor. Cómo era el tiempo adecuado, cómo fue el tiempo perfecto para que Jesús venga a la tierra y marque la historia de la humanidad, tanto que incluso nuestros calendarios están marcados respecto a Jesucristo. Así que le pido que me puedan acompañar al Evangelio de Mateo. Vamos a leer del capítulo 2. Dentro de todo lo que vamos a leer, como mencioné, 3 reacciones
de personas que nadie quedó indiferente en torno al nacimiento del Señor. Así que vamos entonces a Mateo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Versículo 3. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos desafías con tus sagradas escrituras, Dios. Es como la carta que nos escribiste a nosotros esperando que nos produzca una transformación de vida en nuestro interior, Dios. Eso es tu palabra para nosotros. Y te damos gracias por ella, Jesús. Te pedimos que hables a nuestros corazones el día de hoy y cuando finalicemos tengamos esa certeza. Que hoy día, una vez más, tú irrumpiste en nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos, Señor. Y todos decimos, amén. Todos reaccionan de forma diferente al nacimiento de Jesús y la verdad es que nadie, como mencioné, puede quedar indiferente al respecto. Y la primera reacción es la del rey Herodes. Dice el versículo 3 que Herodes, cuando oyó que había nacido el rey de los judíos, el salvador del pueblo hebreo, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Vamos a leer más adelante que Herodes planea un plan macabro para poder asegurarse que Jesucristo no viva, que era la matanza de los niños, de los inocentes en la aldea de Belén. Ahora, Herodes, cuando él se perturba, no es que simplemente él decía, van a ser el salvador de los judíos. Recordemos que Israel era una nación que estaba siendo oprimida por los romanos. Por lo tanto, cuando él escucha que se encontró o que nació el rey que iba a tomar el trono de Israel, Herodes, como uno de los reyes de los monarcas romanos, se vio sumamente amenazado. Estaba pensando que era una estrategia propia de los tiempos antiguos poder asegurarse que los reyes que venían de las dinastías de los pueblos subyugados nunca heredaban el trono, porque si lo heredaban es posible que les generara algún tipo de complicación, de tensión o derechamente de guerra dentro de la nación. También era muy conocido que Herodes solía tener una relación muy tensa con los judíos. No era muy agradable con ellos. Se involucró también con algunas princesas judías y generó todo un tema que algunos lo querían, otros lo odiaban. Les construía acueductos para la ciudad, reconstruyó parte de algunas locaciones importantes, pero los judíos le tenían siempre recriminando que no les dejaban ser libres y estaba esa tensión constante. Por lo que ver que el rey de los judíos, él inmediatamente lo identificó como una posible rebelión, como algo que él no quería que sucediera, como algo, por eso el texto dice que le perturbó. Entonces, él ve su inestabilidad en torno al nacimiento de Jesucristo, él ve su estabilidad en tela de juicio o amenazada. Él ve las cosas que él podía tener dominio, que podía tener control, que era básicamente todo el reinado y la paz de la nación, muy amenazada, debido a que había nacido este tal rey de los judíos. Cuando nuestra capacidad de control o cuando lo que nosotros tenemos como seguro en nuestra vida se ve amenazado, por lo general solemos responder igual que Herodes, ¿no? A la defensiva, alejando a los demás, matando toda posibilidad que haya algún cambio al respecto y reaccionando de forma como, yo no quiero esto, lo saco de inmediato. Cerramos nuestra capacidad de tener el control. Quiero decir, cuando nuestra capacidad de tener el control se ve disminuida, nos cerramos. Levantamos barreras, nos volvemos infranqueables, reaccionamos a la defensiva. Y eso uno lo puede aplicar en muchos ámbitos, ¿sí? Quizás en lo económico, en las relaciones interpersonales. Cuando ocurre alguna tensión o conflicto en el hogar, por lo general, cuando nos sentimos amenazados por el otro, incluso aunque sea la persona que amamos, rápidamente levantamos barreras, reaccionamos a la defensiva y buscamos tomar el control de la situación poniéndonos por sobre la otra persona. Por eso el texto, un poco más adelante, en el 2:16, dice, cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él porque ellos no le dijeron dónde estaba el rey de los judíos, se puso furioso
Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Mira esa reacción. Eso generó Jesucristo en la vida de él porque de alguna forma le estaba moviendo los cimientos de su vida. Todo lo que él entendía, todo lo que él había comprendido de cómo proceder como monarca, cómo proceder como hombre, como persona, de repente llega alguien que es capaz de inestabilizar todo lo que él entendía del mundo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando algo ocurre en nuestra vida que sentimos inestabilidad o alguien nos produce inestabilidad? O Dios mismo viene y comienza a generar ciertos aspectos de cambio en nuestra vida y sentimos que vamos a entrar como algo nuevo, algo que no conocíamos y le decimos, no Señor, yo no quiero esto contigo. Yo quiero la seguridad en mi vida. Soy creyente, vengo a la iglesia, estoy en comunión con mis hermanos, pero si quieres más de mí, yo no te voy a dar eso. Y matamos toda posibilidad que Dios haga algo nuevo con nosotros. En el caso de Herodes, él literalmente mandó a matar toda posibilidad a todos los menores de 2 años en la aldea de Jerusalén, que se dice que era una aldea de alrededor unos 4.000 personas, por lo tanto eran como 150 niños, un número no menor, menores de 2 años, que él mandó a matar. A ninguno de nosotros nos gusta que nuestra estabilidad se vea amenazada. Sería absurdo decir que sí, por pequeña que pueda ser. Nos gusta lo seguro. Nos sentimos cómodos, nos sentimos que podemos seguir avanzando cuando hay algo seguro. A menos que planifiquemos cierta inseguridad en torno a algún proyecto, pero nos aseguramos que todo lo demás tenga cierto piso para poder movernos. Si no, es bastante complicado en general. Y somos más amigos de lo conocido. Somos más amigos de lo que sabemos entender, de lo que podemos tomar en la mano, de los que no nos genera, como dije, inestabilidad. Y lo que ocurrió con Herodes es que, claro, él buscó matar toda posibilidad de inestabilidad, porque de alguna forma, como dije, somos más amigos de lo conocido. Aunque no sea lo mejor, aunque no sea lo que más nos convenga, antes de ir a lo desconocido sin claridad de qué va a pasar. Un ejemplo quizás un poco gráfico es como cuando alguien está sufriendo violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Y uno puede acompañar a la persona y le dice, ¿sabes qué? Tenemos que buscar la manera que salgas de ese hogar, de ahí, porque esto no puede ser. Pero la persona, como no sabría qué hacer con su vida, muchas veces prefiere encubrirlo antes de salir y buscar la posibilidad de algo mejor. Y quizás un ejemplo extremo que ocurre, pero con Dios es similar. Él nos dice, te quiero sacar de lo que estás viviendo. Hay algo mejor para ti. Y le decimos que Dios, no sé qué va a venir. Como no sé qué va a venir, aunque esto me dañe en mi vida, no sea lo óptimo, no sea lo que más me convenga, ya lo conozco, ya sé qué es. Una frase que no aplica tanto, pero más vale diablo conocido que diablo por conocer. Es una frase solamente, lo decimos en Chile. Ahora, cuando Jesús irrumpe en escena, cuando Él desea entrar en un hogar, cuando Él desea entrar en el corazón de alguien, va a generar diversas reacciones. Siempre lo va a hacer Jesucristo. Y una de esas reacciones, y tenemos que pedir al Señor que en cada aspecto de nuestra vida no sea en la que tuvo Herodes. Que Él pudo haber tenido la posibilidad de marcar la historia y de abrirle paso al rey de los judíos. Cosa que después lo hizo Constantino en el 313 después de Cristo, cuando el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Algunos dicen por razones políticas, otros dicen que realmente se convirtió. Pero siendo Herodes el que pudo haber hecho eso, cerró toda posibilidad que Dios hiciera algo. Y el Señor igual lo hizo. Y damos gracias a Dios porque igual hace cosas en nuestra vida y nos provee. Amén. Pero Dios desea que cuando Él se acerque a nosotros, especialmente en este tiempo de Navidad, que recordamos que Él se acercó al ser humano, Él desea que no pongamos barreras y que no matemos toda posibilidad que haga algo en nuestro corazón. ¿Me dicen amén? Segunda reacción, acompáñame al versículo 9 también ahí de Mateo, del capítulo 2. Dice así, después de esa reunión con Herodes, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo la estrella sobre el lugar donde estaba
el niño. Cuando la vieron, la estrella, se llenaron de alegría. Versículo 11. Entonces entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, regalos de incienso y regalos de mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. La segunda reacción habla justamente en torno a estos sabios de Oriente, muy mal llamados reyes magos. Y más encima en algún momento les pusimos nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman? Gaspar, Baltasar y Melchor. ¿Saben ustedes que la Biblia no menciona nunca el nombre de ellos? Pero históricamente hemos creído que es así, pero la Biblia no menciona. Tampoco dice que eran tres. Sí dice que se llevaron 3 regalos, pero no en cuanto a cantidad, pero al menos sí 3 elementos, que era el oro, el incienso y la mirra. Ahora, como dije, se sabe que no eran reyes magos, se sabe que no se llamaban Baltasar, Gaspar y Melchor. Sí se dice que eran sabios de Oriente o derechamente magos. De hecho, si ustedes leen la Reina Valera, yo leí la versión NTV, la nueva traducción viviente, no dice sabios, dice magos de Oriente. ¿En qué sentido magos? Los científicos de los tiempos antiguos o de Medio Oriente, en el mundo antiguo, se consideraban magos porque de alguna forma tenían la capacidad de poder comprender un poco más la naturaleza, pero no explicarla tanto como hoy en día, y le atribuían esas ciertas cualidades mágicas, se podría decir. Y así también lo dice el texto en griego. Si usted va al Nuevo Testamento, literalmente dice que eran magos. No magos en cuanto a magia, sino en cuanto a sabios que de alguna forma intentaban interpretar la naturaleza. Ahora, ellos no sabían prácticamente nada del judaísmo. De hecho, dice que venían de Oriente, de otra tierra. Ellos solamente conocían algunas cosas específicas, quizás de religiones, como de forma cultural, de forma general. Pero sí, lo que llama profundamente la atención respecto a estos hombres es que, si bien no sabían mucho, lo que sabían lo ponían en práctica. Mira qué interesante. El texto dice que ellos reconocieron que nació el rey de los judíos, que era el salvador del mundo. Se prepararon, fueron a llevarle regalos al Señor. Y cuando ellos llegan ahí, como recién leímos, el versículo 11, dice, ellos se inclinaron y lo adoraron. Es decir, ellos reconocieron quién era y le mostraron que él era superior de ellos. Mostraron profunda reverencia y reconocieron la superioridad de él. Reconocieron que era Dios ahí mismo. Sin entender nada y sin saber más del Evangelio, porque el Evangelio aún como tal no existía, el Señor fue el que lo promulgó, pero sin entender más del judaísmo, que desde los judíos iba a venir el Salvador del mundo, ellos estuvieron dispuestos a que lo poco que entendían lo iba a poner en práctica. Y como dije, eso me gusta mucho del Evangelio. Es la simpleza de acercarse a Jesucristo. Que con lo poco que tú puedes saber, con lo poco que podemos entender, nos podemos acercar con libertad delante del Señor. Si no, pregúntale al criminal que estaba al lado de Jesús en la cruz. Yo me imagino llegando al cielo, al paraíso, a este hombre, estando ahí los ángeles pasando lista, diciéndole, ¿usted se bautizó? ¿Qué es eso? ¿Usted tomó discipulado? ¿Usted tomó los cursos de estudio bíblico? ¿De estudio de qué? ¿Usted sirvió en el liderazgo? Y él, no. ¿Y cómo llegó aquí? No sé. Pero ¿cómo que no? Si usted está en la lista pero no hizo nada de esto. Y yo me imagino que la respuesta de él tuvo que ser algo así. El que estaba en la cruz al lado mío me dijo que podía venir. La simpleza del Evangelio. Claro, con eso lógicamente no estoy haciendo una apología que no hay que estudiar. No, nosotros tenemos que acercarnos a las Escrituras porque las Escrituras nos transforman. Él no tuvo ese tiempo, ¿cierto? Él al Señor le reconoció como su Señor y Salvador de una forma distinta a nosotros. Le dijo, acuérdate de mí simplemente. Pero para Jesús eso fue suficiente. Porque Él no tenía más tiempo y dijo, ok, Él está creyendo en mí. Lo único que sabe es que tiene que creer en mí, que soy el Mesías, soy el Salvador. Más allá de eso, no tuvo tiempo él puntualmente. Pero eso le significó que lo poco que sabía, lo tenía que poner en práctica.
Y yo me pregunto a veces nosotros, ¿cuánto más sabemos que este hombre? ¿Cuánto más sabemos que los magos de Oriente o que los reyes o que los sabios de Oriente, quiero decir? Pero aplicamos un porcentaje mucho menor. Pero venimos acá, adoramos y después volvemos a casa y ¿cuántas ocasiones no actuamos como que nunca hubiéramos conocido al Señor? Las prácticas que tenemos en nuestros trabajos, las cosas que pensamos, las cosas que decimos, la relación que tenemos con otras personas que sabemos que muchas veces no deberíamos estar en cierta situación. Y lo sabemos, pero no lo practicamos. Por eso una reacción como la de Herodes es la de simplemente aniquilar cualquier posibilidad que Jesús haga algo en mi vida. Pero otra reacción que Dios espera es que lo poco que yo sepa, o lo mucho, lo ponga en práctica. Y realmente permita que Dios comience a hacer algo en mi vida. Como dije, no es una apología a no estudiar las Escrituras. Necesitamos estudiar las Escrituras, profundizar en ellas. Es lo que nos transforma. El Señor dijo, Padre, te pido que conozcan tu palabra, porque tu palabra les va a dar la vida eterna. Pero sí, nuestra profundidad debe ser práctica. Debe transformarse en hechos concretos de vida, de transformación del interior, de carácter. Porque lo poco que ellos sabían, lo pusieron en práctica. Y ojo que sabiduría no es sinónimo de mucho conocimiento. Sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es que independiente que sepas mucho o sepas poco, lo que sepas, ponlo en práctica. Eso para el Señor es ser sabio. Por eso en Proverbios capítulo 1 dice justamente una definición muy clara de qué es la sabiduría. Y tiene que ver con que lo que yo sé, lo pongo al servicio del Señor, que es mi vida, y lo pongo en práctica. Los sabios no eran de trasfondo judío, pero algo sabían de la esperanza del Mesías. Lo poco que ellos supieron, la reacción que les generó, es poner en práctica lo que Dios esperaba de ellos. ¿Me dicen amén? Para aquellos para los que nos toca enseñar, nos toca liderar, nos toca predicar, aconsejar, ¿ponemos en práctica lo que muchas veces decimos a otros? ¿Hacemos lo que enseñamos? ¿O en ocasiones no hemos encontrado que estamos dando un consejo que cuando nos tocó a nosotros no lo pusimos en práctica? Si has sentido eso de alguna forma, no es para decirte estás mal o estamos mal, sino que es justamente una convicción de parte del Espíritu Santo para decirnos, hijo, hija, estás a tiempo para reaccionar como estos sabios que ni siquiera eran completamente creyentes, pero lo que supieron lo pusieron en práctica. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más en nuestros hogares? ¿Cuánto más, como dije al principio, en nuestros matrimonios? Quizás a veces somos como Herodes, que matamos ciertas enseñanzas y nos quedamos solo con algunas. Mientras que Dios desea que lo que aprendamos, eso lo pongamos en práctica, especialmente en este tiempo que recordamos que el Salvador un día se hizo como nosotros y se hizo presente en este mundo. A mí me llama la atención cuando la gente dice, si Dios es real, que se aparezca para que lo veamos. Y la respuesta es tan obvia. Pero si lo hizo, si se apareció y lo vimos. Y dice el apóstol Juan, nosotros hablamos de lo que hemos palpado, hablamos de aquel que oímos, hablamos de aquel que vimos. Él lo hizo. Diría también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que Él habitó, hizo su carpa en medio de nosotros. No para que rechacemos sus enseñanzas, sino para que lo que sepamos lo pongamos en práctica. Y creo que el versículo que nos compartía Pastor Alberto respecto a la generosidad, a la piedad, cae de cajón, ¿no? Es decir, calza perfecto. Es tiempo que lo que sepamos lo pongamos en práctica. Y qué mejor que con el espíritu navideño en relación a que Dios un día vino a la tierra a hacerse presente. Y Él desea que nosotros nos hagamos presentes en nuestros hogares, con las personas que necesitan más del Señor. ¿Amén? Invito a los músicos si me pueden acompañar.
El nacimiento de Jesús nos confronta. El nacimiento de Jesús nos invita a vivir cerca de Él. Eso es Navidad. Eso es el poder recordar y celebrar el nacimiento de Jesucristo. Nos saca de nuestra zona cómoda, nos saca de nuestra pseudoestabilidad, de lo que creemos que tenemos control. Y Dios nos invita a decir, hijo, hija, entrégame el control. Entrégame el control de tu vida, de lo que tú crees, de lo que tú piensas, porque tengo algo mejor para ti. No matemos lo que Dios desea hacer en medio de nosotros. Tengamos el corazón de decir, Dios, quizás no sé mucho, pero lo que sé, quiero ponerlo en práctica y quiero servirte. Y la última reacción la encontramos en Lucas capítulo 1, que dice de la siguiente manera. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, que era una familiar de María, de la madre de Jesús, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Lo envió a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel Gabriel se le apareció y le dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y si vamos a Mateo capítulo 1, eso fue con María. Vamos a resumir lo que pasó con José. Dice, cuando José despertó, una vez que él había visto que su esposa ya estaba encinta, dice el texto en los versículos anteriores que él había decidido separarse de ella en secreto para no humillarla, pero él dijo, bueno, el niño no es mío. Ese era el sentir de José. Por lo tanto, él decidió, para no humillarla y que no fuera una afrenta pública para ella, porque él la amaba a pesar de todo, él dijo, bueno, me separo de ella, la dejo tranquila y yo voy a quedar como el que la abandonó, para que ella no sufra. Muy loable este hombre, por algo Dios los escogió. Porque uno ve el corazón de María, uno ve el corazón de José, que era realmente de honrarse el uno al otro. Dios escogió a los padres ideales. Bueno, por eso también siempre pienso que Dios escogió a los padres ideales, tanto para Jesús como también para tus hijos. Y es responsabilidad nuestra siempre, padres, recordar que tenemos que ser los padres ideales para nuestros hijos, no en perfección, pero sí en aprendizaje y en disposición a ser esos padres que Dios espera. Amén. José y María, ellos sí que tenían todo para perder. La credibilidad, la vida. José, si quería, podía acusarla a tal punto que a ella la podían apedrear. Tenían todo, su estatus. Si en Chile o en el mundo hasta hace poco era muy mal mirado que un hijo fuera del matrimonio, imagínate esa cultura que era patriarcal. Era que la sociedad no te aceptara, no te reconociera. Pero ambos dicen en el texto, ahora sí, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Y él recibió a María como esposa o por esposa. Para ellos el ángel del Señor era una representación viva de Dios mismo, de Dios hablando. En otras palabras, ambos hicieron lo que Dios les dijo. Y qué lindo que ambos le respondan, Señor, haz conmigo como tú quieras. Te voy a obedecer. Voy a cumplir tu voluntad. No me voy a reservar nada. No es que en algunas cosas te digo que sí, y no es que en las cosas que tengo pleno control avanzo y en las otras me espero a poder entenderlas. Dios, te entrego lo que soy. Y si tú me estás llamando, avanzo. Confío en ti. ¿Se trata de una fe ciega? ¿Se trata de dar grandes saltos de fe? No, Dios sabe que somos seres racionales, que necesitamos también comprender. Pero sí, Él nos empuja a dar pequeños pasos de fe, que aunque no comprendamos todo,
sepamos que en el paso anterior Él nos sostenía. Como Él me sostenía, no me voy a caer. Y de repente avanzo y me doy cuenta que Él está conmigo. Así que me permite avanzar un paso más de fe. Y no reaccionar empujándolo, diciéndole: no, Dios, yo aniquilo toda posibilidad que hagas algo en mi vida. Él desea que tengamos un corazón que se abra, que no reaccione alejándolo. Él desea que tengamos un corazón que lo poco que pueda saber, por ignorante que se pueda reconocer del Evangelio, por mucho que diga: no, es que yo estoy solo participando, pero no soy como los demás, pero lo que Dios me ha entregado, ponerlo en práctica. Y Él desea por sobre todo que tengamos ese corazón que tuvieron María y José. El nacimiento de Jesús requería de personas comprometidas, que estén dispuestas a entregarse por completo. Y adivina, ¿qué requiere el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para tu hogar, el propósito de Dios para tus finanzas, para tu tranquilidad, para tu paz mental. De personas comprometidas que estén dispuestas a entregarse por completo. Y eso sucede cuando Jesús nace en un hogar. Eso sucede cuando Jesucristo llegó a la tierra. Marcó tantas situaciones, tantas personas, que aquellos que dijeron: Jesús, te entrego todo. No quiero seguir luchando contra algo que es más fuerte que yo. No quiero tener yo el control, sino te lo cedo. Dios respondió. Dios respondió. Para que Jesucristo brille en tu hogar, Él busca corazones que se entreguen por completo, corazones que lo obedezcan. Nos ponemos de pie al Señor. El nacimiento de Jesús no deja indiferente a nadie. O lo rechazas porque sientes que lo que conocías o lo que entendías se ve amenazado en tu vida y no estás dispuesto a entregar a Jesús el control de tu corazón, el control de tu ser. O te surge un deseo de saber más y poner en práctica lo que sabes, y que ese deseo eventualmente se transforme en decirle: Dios, aquí estoy, haz conmigo como tú desees. Te invito a que puedas cerrar ahí tus ojos. ¿Cuál es la reacción que vas a tener ante Jesucristo? ¿Cuál es la acción que vas a tomar en torno a lo que Él desea hacer en ti, en tu hogar? Damos gracias porque celebramos Navidad y es un tiempo de regocijo en muchas ocasiones, pero siempre puede ser un tiempo de paz y de esperanza, independiente de la situación, porque hemos aprendido a soltar todo lo que muchas veces nos aferramos y se lo entregamos a Él. Por eso la palabra nos dice que hay más gozo en dar que en recibir. O podríamos decir que hay más gozo en soltar que en retener. Él busca la libertad nuestra plena, pero para recibir lo que Él tiene para entregarnos, necesitamos soltar aquello que muchas veces retenemos porque lo encontramos seguro, porque encontramos que nos trae estabilidad. ¿Qué más seguro que el Salvador del mundo? ¿Qué más seguro que aquel que nos creó, que aquel que nos conoce, que aquel que sabe cómo unir nuevamente tu hogar, que aquel que sabe cómo restaurarte, que aquel que sabe exactamente qué es lo que necesitas y que no solo lo sabe, sino que te lo quiere dar? Eso es Navidad. Celebrar que nuestro Salvador puede nacer, o que ya nació en nuestros hogares, en el mundo, y que Él desea extender su esperanza a todos los que les conocen y a todos los que necesitan conocer. Un autor muy conocido, C.S. Lewis, diría:
Una vez en nuestro mundo hubo un pesebre. Y en el pesebre, algo más grande que el mundo. Y ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Dios. Es nuestro Señor. Es Jesús. Es Jesús. Puedes decir su nombre, Jesús. Jesús, te amamos, Jesús. Te necesitamos, Jesús. Te reconocemos como el dueño de nuestros corazones. Te reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Jesús. 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 Tú eres Emmanuel, que es Dios con nosotros. Tú eres el príncipe de paz. Eres el Rey de Reyes. Eres el Salvador de la humanidad. Eres la luz a los hombres. Te amamos, Jesús.